Hola, buenos días. En nuestra mirada integral a tu hijo, hablo yo, Agnieszka Morawiecka, y Claudia Limpias. hoy vamos a hablar de diagnóstico. ¿Qué es diagnóstico? ¿Hasta qué punto es el diagnóstico y cuándo se convierte en una sentencia? Muchísimas madres me consultan, por ejemplo, por piel atópica, por alergias, por intolerancias o por hiperactividad del niño. Y muchísimas veces, el momento cuando reciben el diagnóstico que su hijo es así, se les cae el mundo. Lo ven todo en colores muy oscuros, no ven salida y simplemente delante ven solo camino de dificultades. Claudia, ¿cómo ves tú el diagnóstico? Bueno, lo que pasa es que el diagnóstico en sí, desde la misma medicina tradicional, es un pronóstico. Y cuando uno dice un pronóstico, es como que si recibís un diagnóstico, un cartelito de que te pasa algo, te va a pasar tal otra cosa. Que puede ser un montón de cosas, ¿no? Por supuesto. Si te dicen tenés una infección, quiere decir que hay un bicho que te está comiendo algo y entonces en la medicina tradicional te van a dar antibióticos, esto, lo otro, bueno, lo que corresponda. Si te dicen que tenés, por ejemplo, un pie diabético, el riesgo cuando te dicen pie diabético es que te terminen a la larga o a la corta cortando un pie. Claro, Y entonces se hace como una sentencia, ¿no? claro, es como una sentencia. La vivencia es como una sentencia, pero ¿por qué? ¿A qué viene a ser una sentencia? No es que sea una sentencia en sí, lo que pasa es que esa sentencia es lo que desde el punto de vista de la misma descodificación biológica que nace de todo lo que es la nueva medicina germánica, el diagnóstico es lo que se considera un conflicto de diagnóstico, pero yo siempre hago hincapié en que ese conflicto de diagnóstico, de tener el título de qué es lo que tengo, viene porque ahora ya tiene el cartel puesto de qué es, pero viene de otro conflicto que hay anterior, que es el que le dio origen a esto que se llama de tal manera. Y por supuesto que generalmente están mucho asociados con emociones que de pronto no las sabemos manejar. Y no las sabemos manejar quizás no porque no me enseñaron, o sí, o tal vez sí, seguro, obviamente, porque depende de nuestras épocas, no me enseñaron a manejar determinadas emociones, pero no porque qué mala que fue mi mamá o qué malo que fue mi papá que no me enseñó a manejar tal cosa. No, no es eso, no es otra época. Entonces ahora lo que tenemos que aprender es a manejar de una manera distinta la llegada de este diagnóstico para que no sea un conflicto que se agrega al conflicto que le dio origen a la enfermedad que tengo. Claro, claro. Entonces, claro, somos seres emocionales y nuestras emociones siempre las dejamos un poquito al lado. Y claro, no es porque no me enseñaron ni mis padres porque eran tan malos, simplemente que no se hablaba tanto de emociones, no se las veía tan bien como ahora los vemos, ¿no? Claro. Pero también no manejamos nuestras emociones porque tenemos miedo, porque es súper duro enfrentarse a un miedo que tengo, por ejemplo, a la muerte, o un miedo que tengo ahora a unas dificultades a la vida, que son miedos que también realmente son que venimos arrastrando de antes, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que hay muchos de estos diagnósticos que no solamente, hay algunos que, bueno, que te van a, digamos, tenemos incorporado como que me van a llevar a la muerte, pero hay muchos otros que te van a llevar a una minusvalía, a una discapacidad, a un dolor extremo, o a la muerte, propiamente dicha. Entonces, las vivencias que todos hemos, o formas de ver a la tal muerte, todos que hemos recibido, son muy distintas a las que en realidad significan hoy en día si uno las ve en forma mucho más abierta y más ampliada. Yo suelo por ahí, bueno, yo soy católica, así que
prefiero aclararlo primero, pero es como lo que yo muchas veces digo, cuando vemos al Cristo crucificado y que pasó por una tremenda situación que no se la deseo absolutamente a nadie. Entonces, bueno, es todo ese sacrificio y hay mucha gente que sigue ese mismo, digamos, esa misma ideología, que no es ideología, es una religión, pero como todas las religiones, todas tienen a alguno de los integrantes importantes que ha sufrido mucho. Claro, Y claro que tenemos que pasar a un cambio, o sea, ese sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, sí, obviamente ese hombre, Jesús, sufrió muchísimo, pero después resulta ser que él, ¿qué hace? Resucita, hay un más allá. Entonces, cuando yo, eso me ayuda a mí ¿a qué? A decir, bueno, si tengo tal diagnóstico y tengo tal sufrimiento, tal dolor, tal pesadumbre, tal minusvalía, discapacidad o la palabra que uno que se asocia a eso, tengo que saber que hay mucho más adentro mío que me va a dejar pasar, que me va a mm, hacer dar un paso adelante, incluso si me muero. claro, claro que hablaste de sufrimiento, que claro, que muchísimas veces, claro, vemos el diagnóstico como un camino de sufrimiento. Ahora voy a sufrir. Y yo, por ejemplo, siempre invito a mis clientes a trabajar las emociones. Y el momento que nos ponemos en la verdad con nuestras emociones, con lo que nos pasa, con lo que realmente está sucediendo, se nos abre también la perspectiva y podemos buscar soluciones. Y entonces ya no entramos en este camino de sufrimiento, de oscuridad, simplemente se nos abren posibilidades y ya podemos buscar otras soluciones, ¿no? Exactamente. Es muy importante desarrollar en nosotros nuestro potencial y manejar todo lo que es la memoria emocional, que no era obligación que nuestros padres nos enseñen de memoria emocional, porque son términos y situaciones que más que nada están ahora eh, más en Moda. auge, porque estamos pasando, estamos cruzando la calle, como quien diría. Entonces, bueno, aprendiendo eso, a manejar toda la parte emocional, vamos a poder llegar a un camino de sanación mucho más fácil, que no está relacionado con ninguna religión, con ninguna nada. Ni está tampoco relacionado, ni es el poder ni de un médico, ni de un terapeuta, ni de una pastillita, ni una gotita, no. El poder está en uno mismo. Y eso está muy relacionado con lo que uno diría hacerme cargo de mí misma, porque yo, por no manejar una X emoción, me terminé enfermando de X cosa, que es ese diagnóstico, que de solo saberlo ya otra vez me impacta. Entonces, para evitar eso, yo tengo que ahora aprender a manejar esas emociones, aprenderlo y nada más, y transmitirlo. Yo lo tengo que aprender y transmitírselo a mis hijos, a mis nietos, a mi vecino, a mi amiga, lo que sea. Ujú. Claro que muchísimas veces cuando escuchamos diagnóstico, sí, diagnóstico, em, como dejamos responsabilidad de nuestra salud en manos de otros. Exacto, Que ahora que otros se ocupan de mí, ¿no? Y mi salud ahora, mi salud, mi bienestar, todo depende de ellos. Y es un poco, claro, quitarme responsabilidad. Ya no necesito hacer nada, ¿no? claro. Yo, por ejemplo, yo soy de un diagnóstico que realmente yo debería estar en cama, tirada, y yo tenía una cama preparada en hospital para ir y temporalmente en hospital, porque es así. Y este diagnóstico me dieron cuando tenía 29 años. Con 30 años me querían limpiar mi útero porque decían, pero usted no puede tener hijos, o sea que lo limpiamos. Y, y claro, yo si iría en este camino, pues estaría ahora mismo, no sé si todavía viva o en hospital, ¿no? Seguro.
Pero claro, al decir que no, no, me responsabilizo de mi vida, hoy tengo 3 hijos, ando Mira, normal, estoy mucho más ágil que por muchas mujeres de mi supuesto, edad. Y por entonces, supuesto. claro, es la decisión que tenemos, el poder tenemos en nuestras manos, en nuestras decisiones, ¿no? Así es, porque ese útero es tuyo, como esos 3 hijos que nacieron de tu útero, no del mío. Claro, Entonces, cuando uno se hace cargo de la situación, se la puede cambiar. Yo como médica sí te puedo ayudar en determinadas situaciones, en determinadas cosas, sí, está todo bien, está todo perfecto, hay mucho avance en la medicina, yo no voy a decir jamás que no, obviamente, y muchas cosas positivas, sí, hay muchas cosas positivas y que se usan bien, sí, también hay muchas cosas que se usan bien, pero es importante que absolutamente todos lo repensemos bien de nuevo, y no estoy diciendo te tenés que sentar y estudiar 5 años, ni no, siquiera media hora, es un segundo. Respirar hondo y decir, este cuerpo es mío y depende de mí. Y lo que tiene este cuerpo depende de mí. Tengo la uña encarnada, depende de mí. Tengo cáncer, depende de mí. Es eso, es recuperar el poder nuestro. Y entonces de esa manera vamos a poder encontrar cuál ha sido la emoción que me ha causado esta uña encarnada o este cáncer o este problema alérgico o lo que sea. claro, claro, buscar el poder en mí y volver al poder que tengo en mí. Exactamente. Vale, muchísimas gracias para Gracias a vos, todos Agnieszka. y nos vemos Nos otro vemos día. prontito. Chao, chao.